Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el teorema de superposición. Vamos a realizar unos ejercicios para aplicar el teorema de superposición. Y para ello tenemos que tener claro que las fuentes de voltaje, recordad que las tenemos que reemplazar por la resistencia interna, que tiene un valor igual a 0 ohmios. Lo tenemos que sustituir o reemplazar por un simple corto, es decir, por un conductor. Y recordar también que las fuentes de corriente las tenemos que reemplazar por su resistencia interna, que tiene un valor de resistencia de infinito. Y es lo mismo que colocar un abierto, como si no hubiese conexión. Y eso significa que no tenemos corriente por esa rama. Bueno, pues teniendo eso claro, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: use el teorema de superposición para determinar la corriente a través de el resistor número 2 en el circuito que se muestra a continuación. Bueno, pues tenemos que saber cuánta corriente tenemos atravesando por este resistor número 2 y ya vemos que tenemos dos fuentes de voltaje. Bueno, pues nos quedamos con una fuente de alimentación, imaginemos que nos quedamos con la fuente número 1 y la fuente número 2 la reemplazamos por un corto, es decir, por un simple conductor. Y luego ya calculamos la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 1. Para este circuito en concreto, para una sola fuente de alimentación. Esto imaginemos que está conectado a tierra. Bueno, pues una vez que calculamos la corriente que tenemos aquí suministrada por la fuente número 1, hacemos lo mismo con la fuente número 2. Es decir, reemplazamos la fuente número 1 por un corto, es decir, por un simple conductor, y luego calculamos la corriente que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 2. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente y recordar que este ejercicio ya lo hemos realizado en el vídeo anterior, cuando vimos los pasos, pero esta vez tenemos los datos de la fuente de alimentación o de las fuentes de alimentación y los datos de las resistencias. Bueno, pues aquí tenéis este circuito de aquí. Nos hemos quedado con la fuente número 1 y hemos reemplazado la fuente número 2 por un simple corto, es decir, por un conductor. Bueno, pues ahora tenemos que calcular la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, que nos la está suministrando la fuente número 1. Y para ello necesitamos la resistencia total, porque necesitamos la corriente total porque llega a este punto y se divide por estas dos ramas. Y tenemos que emplear esa corriente total para la fórmula del divisor de corriente. Bueno, pues vamos a calcular la resistencia total. Ya vemos que aquí tenemos una combinación en paralelo que está a su vez en serie con el resistor número 1. Bueno, pues vamos a hacerlo, como digo. Tenemos RT para la fuente de alimentación número 1, para este circuito de aquí, es igual a R1 más R entre 2. ¿Por qué pongo R? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos dos resistencias en paralelo con el mismo valor y ya sabemos que tenemos que dividir el valor de la resistencia, que son 100, entre el número de resistencias que tengamos conectadas en paralelo con el mismo valor, y ya vemos que tenemos 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer R, que son 100 ohmios, entre 2. Bueno, pues esto nos da 100 ohmios más 50 ohmios es igual a 150 ohmios. Esta es la resistencia total para este circuito de aquí. Bueno, pues la corriente total que tenemos por este circuito para la fuente de alimentación número 1 es igual a el voltaje de la fuente de alimentación número 1 entre la resistencia total que acabamos de calcular. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 10 voltios entre 150 ohmios, que es lo que acabamos de calcular. Y esto nos da 67,7 miliamperios. Esta es la corriente total que tenemos en este circuito de aquí, la que nos llega a este punto. Bueno, pues ahora tenemos que emplear el divisor de la corriente para calcular la corriente que tenemos circulando por el resistor número 2. Y para ello tenemos que emplear la corriente que nos llega a este punto, que es la total. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Voy a dar un momento al pause, la voy a escribir y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis la corriente que está circulando por el resistor número 2. La hemos calculado empleando el divisor de la corriente y aquí lo podéis ver. R3 entre R2 más R3, todo ello multiplicado por la corriente total, que es la que nos llega a este punto. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos 33,3 miliamperios. También lo podéis ver de esta forma. Ya vemos que tenemos el mismo valor de resistencia por esta rama que por esta otra rama y ya sabemos que la corriente se tiene que dividir por igual. Es decir, esta corriente entre 2 y ya vemos que nos da 33,3. Simplemente he empleado aquí el divisor de la corriente. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo para este circuito de aquí. Voy a borrar todo esto y, como digo, lo tenemos que hacer ahora para el circuito derecho, para la fuente número 2.
Bueno, pues recordar que aquí hemos obtenido esta corriente I2 para la fuente de alimentación número 1 es igual a 33,3 miliamperios. Bueno, pues ahora vamos a obtener la del resistor número 2, la que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 2. Y ya sabemos que necesitamos la resistencia total, porque necesitamos la corriente total, que es la que llega a este punto realmente, y viene de aquí esta vez. Bueno, pues como digo, necesitamos la resistencia total, y ya vemos que aquí tenemos una combinación en paralelo que está a su vez en serie con el resistor número 3. Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos RT para la fuente de alimentación número 2, para este circuito de aquí, es igual a R3 más R entre 2, porque nos pasa lo mismo, porque tenemos aquí dos resistencias en paralelo con el mismo valor. Bueno, pues lo dividimos entre 2, porque son dos resistencias. Bueno, pues tenemos 100 ohmios más 50 ohmios es igual a 150 ohmios. Ya veis que es el mismo valor de resistencia total para este circuito de aquí que para este otro de aquí, porque tenemos los mismos valores. Bueno, pues vamos a obtener ahora la corriente total que tenemos para la fuente número 2, para este circuito de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos voltaje de la fuente de alimentación 2 entre la resistencia total que acabamos de calcular. Bueno, pues sustituimos los valores. Si tuviésemos el mismo valor de voltaje, íbamos a obtener la misma corriente que habíamos obtenido aquí realmente, porque tenemos el mismo valor de resistencia total, pero el valor del voltaje no es el mismo, entonces no vamos a obtener la misma resistencia. Ahora, ¿qué podemos ver? Ya vemos que aquí tenemos 10 voltios y aquí tenemos 150 ohmios de resistencia total. Y aquí tenemos la misma resistencia total, 150 ohmios, pero tenemos 5 voltios. El voltaje se ha reducido a la mitad y ya sabemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje cuando la resistencia es constante, como en este caso. Bueno, pues ya sabemos que la corriente total que tenemos por este circuito tiene que ser la mitad que la que habíamos obtenido aquí, que era el doble de aquí, 66,7 miliamperios. Bueno, pues ahora vamos a obtener 33,3 miliamperios. Y para que lo veáis, bueno, pues dividimos entre 150 ohmios y esto nos da 33,3 miliamperios. No los confundáis con estos de aquí, porque estos miliamperios son los que están atravesando por el resistor número 2, suministrado por la fuente número 1. Pero aquí estamos obteniendo la corriente total, que ya hemos visto que es la mitad que la corriente total que tenemos por el primer circuito. Bueno, pues ahora tenemos que aplicar la fórmula del divisor de la corriente para obtener la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 2. Bueno, pues voy a darle un momento al pausa y lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis la corriente que está atravesando por el resistor número 2 y voy a quitar todo esto porque si no, no vais a entender nada porque esto es una chapuza. Bueno, pues como digo, aquí tenemos el valor de la corriente que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de alimentación número 2. Y aquí tenemos la corriente que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 1. Bueno, pues ¿cuál es la corriente total que tenemos atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues tenemos que sumar las diferentes corrientes, las corrientes individuales. Es decir, la corriente que está atravesando por el resistor número 2 es igual a la corriente suministrada por la fuente de alimentación número 1 más la corriente suministrada por la fuente de alimentación número 2. Bueno, pues lo voy a poner un poco más abajo. La corriente que tenemos circulando por el resistor número 2 es igual a 33,3 miliamperios más 16,7 miliamperios. Bueno, pues esto nos da 50 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos circulando por el resistor número 2. Y ya hemos visto cómo hemos llegado a ello. Simplemente nos quedamos con una fuente de alimentación, la otra la reemplazamos por su resistencia interna, como se trata de una fuente de voltaje, bueno, pues lo sustituimos por un corto y calculamos la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 1. Y luego hacemos lo mismo con la fuente número 2, sustituimos o reemplazamos la fuente número 1 por su resistencia interna, como se trata de una fuente de voltaje, bueno, pues la sustituimos por un corto.
Y luego ya calculamos la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente número 2. Y luego la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, la total, es el resultado de la suma de las diferentes corrientes que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por cada fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: encuentre la corriente a través del resistor número 2 del circuito siguiente. Bueno, pues aquí tenemos dos fuentes, pero esta vez tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente, pero nos da igual, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nos quedamos con una sola fuente, imaginemos que nos quedamos con la fuente de voltaje. Bueno, pues tenemos que reemplazar la fuente de corriente por su resistencia interna, y ya sabemos que las fuentes de corriente ideales tienen una resistencia interna igual a infinito. Bueno, pues la sustituimos por un simple abierto, como si aquí no hubiese ninguna conexión, y calculamos la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de voltaje, y luego hacemos lo mismo para la fuente de corriente. Nos quedamos con la fuente de corriente y sustituimos la fuente de voltaje por un corto, porque ya sabemos que la resistencia interna de las fuentes de voltaje ideales, el valor de esa resistencia interna es de 0 ohmios, que es lo mismo que un corto. Bueno, pues hecho esto, ya calculamos la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de corriente, y luego ya sumamos las dos corrientes individuales para obtener la corriente total que tenemos atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, pues aquí tenemos los dos circuitos equivalentes. Aquí nos hemos quedado con la fuente de voltaje y hemos reemplazado la fuente de corriente por su resistencia interna, por un abierto, y por aquí no puede pasar corriente. Y luego aquí nos hemos quedado con la fuente de corriente y hemos sustituido la fuente de voltaje por un simple corto, por un conductor. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a calcular la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2 para este circuito, y luego hacemos lo mismo para este otro circuito. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Bueno, pues ya sabemos que la corriente sale de la terminal positiva, atraviesa el resistor número 1, llega a este punto y también atraviesa el resistor número 2. Y por aquí no tenemos corriente alguna, porque aquí tenemos un abierto. Y eso significa que por aquí no circula corriente, y esto no existe para la corriente. Bueno, pues aquí tenemos un circuito en serie. Simplemente tenemos que calcular la resistencia total para luego calcular la corriente total, que es la que está atravesando por el resistor número 1 y por el resistor número 2. Y ya vamos a obtener la corriente que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, tenemos que calcular la resistencia total y está en serie. Bueno, pues tenemos R1 más R2, o lo que es lo mismo, 220 ohmios más 100 ohmios. Bueno, pues esto nos da 320 ohmios. Bueno, pues ahora vamos a calcular la corriente total, que es la que tenemos por todas partes en este circuito en concreto, y es la que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues la corriente total es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia total. Bueno, pues tenemos lo siguiente: tenemos 10 voltios entre, y esto es un igual, entre 320 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 31,2 miliamperios. Esta es la corriente total, pero ya sabemos que esta corriente es igual a la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de voltaje. Bueno, pues esto es lo que estábamos buscando, la corriente que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo para este circuito de aquí, y voy a borrar todo esto para hacerlo aquí directamente. Como digo, hemos obtenido la siguiente corriente que está atravesando por el resistor número 2, suministrada por la fuente de voltaje. Bueno, pues esto es igual a 31,2 miliamperios para tenerlos de referencia, porque luego los tenemos que sumar. Bueno, pues ahora vamos a obtener la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2 para la fuente de corriente. Bueno, pues ahora que tenemos, la corriente total sale de la fuente de corriente hacia esta dirección y llega a este punto. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un divisor de corriente, porque la corriente se divide por el resistor número 1 y por el resistor número 2. Bueno, pues tenemos que emplear la fórmula del divisor de la corriente empleando la corriente total, porque es la que llega a este punto. Bueno, pues voy a dar un momento al pausa, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis la corriente que está atravesando por el resistor número 2 para este circuito en concreto. Y ya habéis visto que hemos empleado
el divisor de la corriente R1 entre R1 más R2 y todo ello multiplicado por la corriente que está suministrando la fuente de corriente, que son 100 miliamperios, porque es lo que llega a este punto y se divide por ambas ramas. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos 68,8 miliamperios. Ahora, ¿cuál es la corriente total que tenemos atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sumar las dos corrientes individuales, es decir, la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 2 es igual a la suma de las corrientes individuales, la que nos está proporcionando la fuente de voltaje más la que nos está proporcionando la fuente de corriente. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 31,2 miliamperios más 68,8 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a, y lo voy a poner aquí abajo, como digo, I2 es igual a 100 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente total que tenemos atravesando por el resistor número 2. Y ya habéis visto cómo hemos llegado a ello. Es parecido al ejemplo anterior, pero esta vez estamos empleando una fuente de corriente. Y recordad que esto se reemplaza por un abierto, entonces la corriente no puede pasar por esta rama. Y al no tener corriente por esta rama, bueno, pues aquí teníamos un circuito en serie. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: del circuito siguiente encuentre la corriente a través del resistor de 100 ohmios. Bueno, pues a través de este resistor tenemos que saber cuánta corriente tenemos. Y esta vez tenemos dos fuentes de corriente. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenéis los dos circuitos equivalentes. Bueno, pues nos quedamos con una fuente de corriente y la otra la reemplazamos por su resistencia interna, por un abierto. Y luego aquí hacemos lo mismo para la otra fuente de corriente. Bueno, pues vamos a calcular la corriente que tenemos atravesando por el resistor de 100 ohmios para este circuito de aquí y también para este otro circuito de aquí. Bueno, pues vamos por partes. Tenemos que tener claro el flujo de la corriente. Ya sabemos que la corriente sale de aquí y llega a este punto. Luego, ¿hacia dónde va a ir? Bueno, pues va a ir hacia la izquierda hasta llegar a tierra. ¿Por qué? Porque aquí no puede pasar. Aquí no puede pasar corriente porque tenemos un abierto y esto no existe para la corriente. Entonces ya vemos que la corriente está atravesando por el resistor de 100 ohmios directamente, toda la corriente. Entonces, ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de 100 ohmios? Bueno, pues es 10 miliamperios, el valor de la fuente de corriente. Porque solo tenemos un resistor y da igual que aquí tuviésemos otro resistor en serie. Como está en serie, bueno, pues la corriente es la misma. Bueno, pues tenéis que tener muy claro la dirección de la corriente. Y también tenéis que tener claro que cuando hay un abierto no hay corriente, no puede circular corriente. Entonces ya sabemos que el único camino que tiene la corriente es el izquierdo, por el resistor de 100 ohmios. Entonces toda la corriente está atravesando por este resistor. Bueno, pues aquí tenemos la corriente que está atravesando por este resistor para este circuito en concreto. ¿Y ahora qué está pasando con este otro circuito? ¿Cuál es la dirección de la corriente? Bueno, pues ya vemos que es hacia abajo esta vez. Así nos lo está indicando la flecha. Bueno, pues la corriente llega a este punto. ¿Y por dónde va a continuar? Bueno, pues va a continuar por aquí, porque por aquí no puede, porque hay un abierto. Bueno, pues atraviesa el resistor de 100 ohmios, continúa por aquí y llega a este punto. Bueno, pues continúa atravesando el resistor de 56 ohmios, porque por aquí no puede viajar corriente, porque hay un abierto. Bueno, pues esta es la dirección de la corriente y ya vemos que está atravesando los dos resistores y como están en serie, bueno, pues la misma corriente que sale de la fuente de corriente es la misma que tenemos por todas partes para este circuito en concreto. También nos pasaba lo mismo para este de aquí. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que tenemos atravesando por la resistencia de 100 ohmios? 3 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos 3 miliamperios. Ahora, ¿cuál es la corriente total? Y voy a quitar todo esto. Ahora, ¿cuál es la corriente total que tenemos atravesando por el resistor de 100 ohmios? Bueno, pues tenemos que sumar las diferentes corrientes individuales. Bueno, pues vamos a hacerlo. La corriente que tenemos atravesando por el resistor de 100 ohmios, la total, es igual a las corrientes individuales que teníamos antes. Es decir, 10 miliamperios, que era la que teníamos aquí atravesando por este resistor de 100 ohmios, más
menos la corriente que está atravesando por este resistor de 100 ohmios en este circuito en concreto, que ya vemos que son 3 miliamperios. Y pongo menos porque es la dirección opuesta a esta de aquí. Y ya sabemos que se tienen que restar porque tienen direcciones opuestas. Bueno, pues el resultado es 7 miliamperios. Esta es la corriente total que tenemos atravesando por el resistor de 100 ohmios. Ahora, ¿cuál es la dirección de la corriente que está atravesando por el resistor de 100 ohmios? Bueno, pues ya vemos que tenemos una cantidad de corriente positiva superior a la cantidad de corriente negativa. Bueno, pues para que lo veáis, esta cantidad de aquí, que es la positiva, es superior a la cantidad negativa. Y esta resta nos va a dar un número positivo. Eso quiere decir que la corriente que está atravesando por el resistor número 2 es la misma que la que tenemos para la fuente de corriente número 1. Es decir, la dirección es esta de aquí, hacia abajo, porque está tomando la misma dirección que la dirección de la fuente de corriente número 1. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice lo siguiente: del circuito siguiente, determine la corriente que circula a través del resistor número 3. Es decir, a través del resistor número 3. Bueno, pues vamos a buscar los circuitos equivalentes a este y vamos a obtener la corriente que está atravesando por el resistor número 3. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos los circuitos equivalentes. Nos hemos quedado con la fuente número 1 y hemos reemplazado la fuente número 2 por un corto, porque se trata de una fuente de voltaje. Bueno, pues ¿cuál es la dirección de la corriente? Bueno, pues ya vemos que sale de la terminal positiva y llega a este punto. Y luego ya se divide por la rama número 3 y por la rama número 2. Luego se unen aquí y llegan a la terminal negativa. Bueno, pues como antes vamos a obtener la resistencia total para este circuito de aquí y con ello vamos a obtener la corriente total, que es la que llega a este punto y es la que se divide por las dos ramas. Y vamos a emplear esta corriente total para la fórmula del divisor de la corriente para obtener la corriente que está atravesando por el resistor número 3. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Voy a darle un momento al pause, lo voy a colocar y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis la solución para este circuito de aquí. Es lo de siempre. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos el resistor número 1 en serie con la combinación en paralelo que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenéis. Simplemente tenéis que sustituir los valores y obtenemos la resistencia total para este circuito, para el primer circuito. Bueno, pues teniendo la resistencia total, obtenemos la corriente total para este circuito de aquí. Ya sabemos que es el voltaje entre la resistencia total que acabamos de obtener. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos 11,8 miliamperios. Y luego ya por último tenemos que emplear el divisor de la corriente. La corriente total es la que llega a este punto. Bueno, pues aquí lo tenéis. R2 entre R2 más R3 por la corriente total, que es la que llega a este punto y es la que se divide por las dos ramas. Bueno, pues el resultado es 3,69 miliamperios. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo para este circuito de aquí, para este segundo circuito. Ahora nos quedamos con la fuente número 2 y reemplazamos la fuente número 1 por un corto. ¿Cuál es la dirección que está tomando la corriente? Bueno, pues sale de la terminal positiva y llega a este punto. Bueno, pues ya vemos que se divide por la rama número 1 y por la rama número 3. Luego se unen aquí y la corriente total sale de ese nodo atravesando el resistor número 2 y llegando a la terminal negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya lo podemos ver. Tenemos el resistor número 1 está en paralelo con el resistor número 3, porque es aquí donde se divide la corriente total, por esta rama y por esta otra rama. Luego se unen aquí y la corriente total atraviesa el resistor número 2 para llegar a entrar por la terminal negativa. Bueno, pues ya vemos que esta combinación en paralelo, esta de aquí, la del resistor número 2 y número 3, está en serie con el resistor número 2. Bueno, pues vamos a obtener la resistencia total. Voy a quitar todo esto, voy a darle al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenéis la resistencia total para este circuito en concreto. Ya sabemos que R1 está en paralelo con R3. Bueno, pues esta combinación en paralelo está en serie con el resistor número 2. Bueno, pues aquí lo tenéis. Sustituís los valores y obtenéis 1,69 kiloohmios. Con esto obtenemos la corriente total.
el voltaje entre la resistencia total que acabamos de calcular. Bueno, pues obtenemos 8,88 miliamperios, que es lo que llega a este punto y se divide por esta rama y por esta otra rama. Bueno, pues ahora tenemos que emplear el divisor de la corriente para calcular la corriente que tenemos atravesando por el resistor número 3. Bueno, pues aquí lo tenéis empleando R1 y R3, porque son las dos ramas por donde se divide la corriente total. Bueno, pues aquí lo tenéis, R1 entre R1 más R3 y todo ello multiplicado por la corriente total, que es la que se divide por estas dos ramas. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos 2,78 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos esta corriente, que es la que está atravesando por este resistor, para este circuito, y luego tenemos esta otra corriente, que es la que está atravesando el mismo resistor para este circuito en concreto. Ahora, ¿cuál es la corriente total que está atravesando por el resistor número 3? Bueno, pues tenemos que sumar las diferentes corrientes que están atravesando por este resistor de forma individual. Bueno, pues vamos a hacerlo, pero antes de ello tenemos que saber muy bien cuál es la dirección de ambas corrientes. Es decir, para esta fuente de alimentación la corriente sale de la terminal positiva y llega a este punto. ¿Cuál es la dirección de la corriente por el resistor número 3? Bueno, pues es hacia abajo, porque está siguiendo esta dirección. Ahora, ¿qué pasa para la fuente número 2? Bueno, pues ya vemos que sale de la terminal positiva y luego se divide por estas dos ramas. ¿Cuál es la dirección que tiene cuando está atravesando por el resistor número 3? La contraria, porque es hacia arriba. Bueno, pues tenemos que restar las corrientes. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos lo siguiente: I3 total es igual a I3 suministrada por la fuente número 1 menos I3 suministrada por la fuente número 2. Bueno, pues I3 total es igual, sustituimos los valores, 3,69 miliamperios menos 2,78 miliamperios. Bueno, pues esto nos da 0,910 miliamperios, o lo que es lo mismo, 910 microamperios. Esta es la corriente total que tenemos circulando por este resistor de aquí, por el resistor número 3. Bueno, pues ya habéis visto que realizar estos ejercicios con el teorema de superposición no es muy difícil, pero simplemente tenéis que tener claro dos cosas muy importantes: que las fuentes de voltaje se reemplazan por un corto, es decir, por un simple conductor, y que las fuentes de corriente se reemplazan por un abierto. Y ya sabemos que por aquí no puede circular corriente. Bueno, pues la otra cosa que tenéis que tener clara es la dirección que toma la corriente en cada fuente, o de voltaje o de corriente. Pero tenemos que saber muy bien cuál es la corriente. Ya lo habéis visto en este ejemplo. Ya hemos visto que la corriente que está atravesando por el resistor número 3 para esta fuente de alimentación es la contraria para esta otra fuente de alimentación, porque aquí está subiendo la corriente y aquí está bajando la corriente. Ya vemos que la dirección que toma la corriente cuando está atravesando por el resistor número 1 es la misma para ambas fuentes, pero para el resistor número 3 no es la misma. También para el resistor número 2, ya sabemos que la corriente que viene de la fuente número 1 sigue esta dirección, llega a este punto, atraviesa el resistor número 3 y atraviesa el resistor número 2. Lo mismo nos pasa para esta fuente de aquí. Llega a este punto, se divide por esta rama y también se divide por esta otra rama. Bueno, pues atraviesa el resistor número 1 con la misma dirección que lo hace la corriente suministrada por la fuente número 1 y también por el resistor número 3, porque ya sabemos que llega a este punto, la que venía subiendo por aquí y la que venía bajando por aquí. Llega a este punto y luego sale de este nodo con la misma dirección hacia abajo. La misma dirección que tiene la corriente suministrada por la fuente número 1. Solo cambia la dirección en el resistor número 3. Bueno, pues esas dos cosas las tenéis que tener muy claras. Si las tenéis claras, no vais a tener problema de darle solución a estos problemas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con el teorema de Thevenin. Hasta la siguiente.